Entre la capa íntima y la capa media se van a empezar a depositar células inflamatorias que absorbieron o que fagocitaron a todos los lípidos que andan sueltos por el organismo. Es decir, los macrófagos, cuando van viajando en la circulación sanguínea, van a encontrar a unas lipoproteínas, sobre todo las lipoproteínas de muy baja densidad, alias VLDL. ¿Ustedes están de acuerdo que el colesterol no puede viajar así por la sangre sin estar unido a alguna proteína? Entonces, estas proteínas llamadas lipoproteínas son las que se les van a unir y en ese momento viajan por toda la sangre. Los macrófagos entonces detectan a estas lipoproteínas, las fagocitan y en el momento en que las fagocitan, se extravasan, es decir, pasan entre la capa interna, la capa íntima, a la capa media. O sea, se quedan entre ambas capas, entre la interna y la media. En ese momento el macrófago se transforma porque se muere y deja de llamarse macrófago. Ahora se llama célula. ¿De qué tipo? ¿Alguien leyó eso? Lipídica no, porque una célula lipídica sería un adipocito y un adipocito no es un macrófago. ¿Cómo se le llama al macrófago que comió lípidos? Ok, va. ¿Se acuerdan de que al principio de la materia creo que yo les había mencionado lo de las 5 preguntas? 5 preguntas y si no se daba el tema por visto, bueno, va una. A estas células se le llaman células espumosas, es decir, son macrófagos que fagocitaron lípidos. Estas células espumosas se van a empezar a almacenar entre estas dos túnicas, ¿ah? Y poco a poco se va a empezar a llenar, a llenar, a llenar y llenar, ¿no? A esto ya se le considera la placa ateromatosa. ¿Por qué? Porque entonces tiene macrófagos que tienen dentro o en su interior lípidos. Ahora, como es algo que es extraño en el vaso sanguíneo, porque normalmente no tendría que haber lípidos en el vaso sanguíneo, van a empezar a extravasarse otras células inflamatorias, como van a ser neutrófilos, linfocitos, células natural killer. Entonces, todas esas van a empezar a extravasarse, van a empezar a entrar hacia este sitio, porque lo que van a hacer es formar como un sitio que mantenga estable a esta placa ateromatosa. Entonces lo que van a hacer es mantener inflamado aquí, para darle estabilidad, pero al mismo tiempo es como una contradicción, porque al mismo tiempo de que le dan estabilidad, al liberar proteínas para formar como una especie de cicatriz o de coágulo, por así decirlo, mantienen inflamado todo el vaso sanguíneo. Entonces, eso hace susceptible a la túnica íntima, porque la va a hacer muy débil, por así decirlo. Pero están de acuerdo que dentro del vaso sanguíneo sigue pasando sangre. Entonces, es como si la sangre estuviera raspando al endotelio vascular. Va a llegar un punto en que una de dos, o la placa ateromatosa es tan grande que la luz del vaso es muy pequeña y la sangre que pasa ya no es suficiente para irrigar los extremos distales. Dos, que en el momento en que el paciente haga actividad física, el vaso sanguíneo se contraiga más y en ese momento la luz sea muy pequeñita. O la tercera, que al seguir pasando sangre, se rompa este endotelio y entonces en ese momento se ocasiona una rotura o una fisura y lo que va a pasar es que salga el contenido de la placa ateromatosa. El contenido va a salir, pero inmediatamente como hay células del sistema inmunitario, lo que van a hacer es activar las cascadas de la coagulación, o sea, darle estabilidad. Pero esto va a favorecer que las plaquetas se empiecen a pegar entre sí, formando un trombo. Y entonces están de acuerdo que si de por sí yo tenía ocupada más de la mitad del vaso, ahora yo formo un trombo dentro del vaso y lo que estoy haciendo es terminar de ocluirlo. O lo peor,
que este trombo se forme, pero pedacitos de este trombo se despeguen y viajen por la circulación. A eso se les llaman émbolos. Ajá. Entonces, todo esto me está formando la fisiopatología de la cardiopatía isquémica. Ajá. La formación de la placa de ateroma, la rotura o fisura de estas placas, liberando el contenido, activando las células inmunitarias, formando nuevos trombos y finalmente la liberación de émbolos. Entonces, por eso aquí que les pongo lo de las placas vulnerables con algunos factores extrínsecos que me ocasionan la rotura, erosión o ulceración y finalmente las microhemorragias dentro de la placa ateromatosa. Todos estos cambios son agudos y son impredecibles. ¿Por qué? Puede ser que la propia sangre raspe a la placa, al endotelio lastimado y en ese momento sangre, o puede ser que en el momento en que el vaso sanguíneo se contraiga, al momento de contraerse, como esto está tan inflamado, se rompa y en ese momento se hable del accidente de placa. Pero básicamente esto puede ocurrir en cualquier momento, generalmente es con la actividad física. Bueno, con actividad física o con alguna emoción fuerte que favorezca la vasoconstricción, porque también puede ser un paciente que tiene un enojo muy fuerte, o sea, libera grandes cantidades de adrenalina y cortisol, y esto favorece la vasoconstricción y en ese momento la rotura de la placa. ¿Hasta aquí todos bien? Sí, doctor. Sí, Sí, sí. Ok, listo, continuamos. Ahora, lo que les mencionaba es que dentro de la placa ateromatosa hay una cascada de inflamación porque están de acuerdo que estas células, dentro del endotelio vascular, están estas células grandototas, dijimos, llamadas células espumosas. Este endotelio lastimado va a expresar ciertos receptores a las células inmunológicas para que las reconozcan, se peguen y esto favorezca la liberación de citocinas, pero al mismo tiempo la entrada de las células inmunitarias para justo darle estabilidad. Esto entonces está ocurriendo, favorece la entrada o llegada de neutrófilos y linfocitos, lo que va a favorecer entonces además la liberación de las proteínas o citocinas inflamatorias como son el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 y el interferón gamma. ¿Están de acuerdo que estas proteínas, estas citocinas ya las habíamos mencionado antes? Justamente están favoreciendo la inflamación. Todo esto me activa además a las células dentro del vaso sanguíneo para mantener inflamado, liberando metaloproteasas. Estas metaloproteasas internamente me van a favorecer la inflamación, pero al mismo tiempo me están haciendo susceptible el endotelio, porque justamente hasta el nombre lo dice. ASAs son enzimas que están destruyendo las proteínas, las metaloproteínas, que le dan estabilidad al vaso sanguíneo. Y entonces en algún momento este vaso sanguíneo es tan vulnerable que cualquier cosita hace que se rompa y en ese momento salga el contenido de la placa de ateroma. Ok, listo. Entonces, los trombos, la ruptura de esta placa ateromatosa, lo que va a hacer es con estas proteínas activar a todas las plaquetas y entonces va a empezar la agregación plaquetaria, se van a empezar a pegar entre sí todas las plaquetas y a formarse mallas de proteínas, sobre todo fibrina, que le da estabilidad a las plaquetas. Entonces esto va a favorecer la formación de un trombo. Este trombo finalmente ocluye al vaso coronario y en ese momento ocurre lo que es el infarto agudo al miocardio, que dependiendo del sitio en el que esté, me va a dar toda la sintomatología clínica o toda la clínica del daño en el corazón. Puede ser un infarto transmural, es decir, un infarto que me abarque toda la pared muscular del corazón, sobre todo de los ventrículos, pero puede ser también que el trombo solamente ocluya parcialmente al vaso sanguíneo. Entonces, básicamente estaríamos hablando que de una estenosis parcial, recuerden que estenosis es el cierre o la disminución del calibre del vaso, ocurra una oclusión total, es decir, una atresia. En la angina, esto ocurre en los infartos transmurales. En la angina inestable, más bien lo que está ocurriendo es que la placa se rompe, se forma el trombo se despega, se forma el émbolo viaja a sitios más distales y en ese momento
el corazón o las arterias se ocluyen completamente y no hay nada que las destape. Esto me favorece, bueno, generalmente se presenta en lo que es la angina inestable y lo que ocurre principalmente es un infarto nuevamente, pero no de toda la pared, sino específicamente de zonas con irrigación más especializada, es decir, de vasos de menor calibre. Por lo tanto, la sintomatología van a ser infartos subendocárdicos, o sea, infartos como más internos, por así decirlo, de las paredes cardíacas. No abarcan toda la pared, sino una parte interna de las paredes cardíacas. Pero el problema es que si el vaso que se ocluye o tapa uno de los grandes vasos, como pudiera ser una arteria coronaria izquierda completa, pues en ese momento va a morir todo el ventrículo izquierdo, todo el ápex cardíaco, o la mayor parte del tabique interventricular, y en ese momento nos puede desencadenar lo que es la muerte súbita. Y pues en otros casos también puede ocurrir que el trombo ocluya solo parcialmente al vaso,